Hola, saludamos a todos los seguidores del Olfato a esta hora del día. En el Olfato hemos venido realizando diferentes campañas y entrevistas en favor de la comunidad. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el tema de la extorsión, y para esto hemos invitado al mayor Carlos Castro, quien es el comandante del Gaula de la Policía en el Tolima. Mayor, buenos días. Jason, buenos días. Muchas gracias por la invitación, claro que sí. Vamos a hablar de las diferentes modalidades de extorsión. ¿Cuáles son estas, Mayor? Bueno, Jason, acá tenemos una variedad que están catalogadas entre la extorsión digital carcelaria y tenemos otra modalidad que es la extorsión clásica. En estas dos modalidades tenemos unas especies, unas subespecies, que entre la modalidad clásica está cuando a la víctima llegan directamente a su negocio a solicitar, a pedir esta exigencia económica. Y dentro de la modalidad clásica tenemos las llamadas carcelarias, mayormente son estas llamadas carcelarias, donde acá en el departamento la que más nos afecta es la modalidad del falso servicio y es una otra modalidad que inclusive nace acá en Ibagué, que es la de tío tía, muy famosa y que pues lamentablemente un nacimiento aquí en el Tolima. Hablemos de la primera, del falso servicio. Cómo se cataloga esto o cómo se da esta modalidad? Bueno, esta modalidad es netamente carcelaria, sale de un centro penitenciario. ¿En qué consiste? Estos delincuentes tienen acceso al Internet, estudian a sus víctimas, mayormente que son comerciantes que hacen servicios a domicilio, pueden ser funerarias, ferreterías, eh, asesorías puede ser en campo de fertilizantes. Ellos llaman a esta víctima, a este comerciante, le dicen que necesitan un servicio a domicilio, los citan a zonas alejadas de lo urbano. Allá pues la víctima llega a hacer esta asesoría. Cuando llega pues mayormente no hay cobertura de señal de celular. Ahí es cuando toman contacto con esta víctima, le dicen que ellos pertenecen a grupos armados ilegales, los cuales evidencian que están secuestrados, obligan a su víctima a llamar a sus familiares exigiendo pues sumas entre los 5, 10, 20 hasta 30 millones de pesos por su liberación. Pero pues la víctima en medio de su susto, en medio de su angustia, creen, verdaderamente creen que están secuestrados, pero no, todo es un engaño porque en ese lugar nunca hay secuestradores, nunca hay victimarios, todo se hace por una llamada en teleconferencia entre la víctima, el bandido de la cárcel y el familiar. Pues obviamente cuando esta víctima llama a su familiar en medio de la angustia, pues va a consignar estas sumas de dinero eh, irrisorias, porque pues realmente han pedido hasta 50, 100 millones de pesos para liberar a esta víctima, pero pues todo se hace bajo una llamada y nunca han estado secuestrados. Quiere decir que la modalidad de falso servicio la hacen desde la cárcel sin necesidad de hacer presencia a los delincuentes, que ya se cambiaría allí a secuestro o secuestro express. Claro, total, total. Por eso se llama la modalidad carcelaria digital, que es precisamente el centro penitenciario, todo se hace en una teleconferencia. Hay casos, y claro, se han tenido casos donde realmente esta persona llega a cumplir ese servicio domiciliario y hay bandidos allá. Ya sería ya ahí ya no es un falso servicio, sino ya es prácticamente eso es un secuestro extorsivo porque la víctima llega a ese sitio, allá hay dos o tres delincuentes que obviamente lo intimidan, lo amarran, piden los datos de su familia para pedir estas sumas de dinero, pero esto ya se convierte en un secuestro. Mayor, la otra modalidad es la del tío tía, que casi toda la gente la conoce, pero muchos han caído. A ver, yo siempre he dicho que el delincuente en las cárceles tiene un poder de convencimiento bastante amplio, ¿sí? Porque pues hay gente que dice, mire, yo conozco esta modalidad, no entiendo cómo caí y llegué a pagar. Cuando ellos ya entran como en una conciencia, después de haber pagado, obviamente, esta modalidad carcelaria, se dan cuenta ellos solos, las víctimas, que efectivamente cancelaron
pagaron a estos delincuentes y después de que entran como en este trance es donde se dan cuenta. ¿En qué consiste esta modalidad? Obviamente, pues como yo les decía, desafortunadamente esa modalidad nace acá en el Tolima, de la cárcel de Picaleña, que es donde llaman a un familiar y le dicen que son familiares de ellos que se accidentaron, que los ayuden porque la policía pues le está pidiendo una plata para no judicializarlos por este accidente, que atropellaron a un niño, que atropellaron a un adulto mayor. Claro, pues su familiar en medio de la angustia les consignan la plata que ellos piden, pero pues seguimos cayendo lamentablemente en esta modalidad carcelaria. Y de otra parte, Mayor, o siguiendo, es difícil cuando la gente también por la ambición a la plata presta sus cuentas para recibir los dineros productos de extorsión o van y retiran en el dinero en alguna de estas entidades. Sí, tenemos una modalidad que es pues bastante preocupante. ¿Qué hacen estos delincuentes? Clonan los Facebook o los WhatsApp de la víctima. Entonces, un ejemplo, se dan cuenta por redes sociales que una persona tiene un familiar en Estados Unidos, Ujú. porque pues lamentablemente nosotros los colombianos tendemos a publicar todo en las redes sociales. Este delincuente se da cuenta de que la víctima tiene un familiar en Estados Unidos o en cualquier otro país, clona este Facebook, clona este Messenger, clona este WhatsApp y le dice, empieza una conversación. Claro, pues la víctima dice, oiga, sí, mi primo me está escribiendo, hace rato no me escribía. Este primo le dice que le va a enviar unas divisas, que le va a enviar un dinero, que le va a enviar una encomienda, entonces que para que por favor se la reciba. Ah, claro, pues la víctima dice, claro, primo, yo le recibo eso, no hay problema. Le voy a enviar unos dólares a usted, le voy a enviar un computador que le compré. Cuando ya esta víctima accede a esta conversación, le dice que efectivamente ya le llegó la encomienda, pero que tiene que pagar 1 o 2 millones en impuestos. Entonces, pues para que por favor se los consigne, esta víctima, pues generalmente como lo conoce supuestamente, le envía estos 2 millones de pesos. Seguidamente entonces dice que no, lo llaman a usted unos supuestos policías donde le dicen que no, que es que esa encomienda traía estupefacientes, que traía cocaína, que traía otro elemento indebido o prohibido, entonces que tiene que pagar otros 5 millones, porque si no, pues obviamente lo van a investigar por recibir este tipo de encomiendas prohibidas como estupefacientes. Y ahí viene una serie de exigencias de suma de dinero que ha dejado a gente, le da uno tristeza porque empiezan con 5 10 millones, la gente asustada ha consignado hasta 100 y 200 millones de pesos, pues para que no les vaya a pasar nada. Y ya en el fondo de la investigación, pues se dan cuenta que es una falsa encomienda y que todo se hace desde la cárcel. Perfecto. Estas son las modalidades de extorsión que se han venido realizando aquí en Ibagué y en el Tolima. Mayor, ¿cómo avanzan las investigaciones en cuanto al tema de extorsiones a empresarios en Ibagué? Vimos que colocaron una granada en el sector de la Yamaha en la 20 con Quinta. ¿Qué ha pasado con estas investigaciones? Bueno, esa investigación es muy particular porque la víctima recibió un panfleto citatorio en el mes de diciembre, pero pues nunca hubo una denuncia, nunca hubo un pronunciamiento de esta víctima pues para poner en conocimiento de la actividad. Em, es una investigación que va muy bien, muy pronto pues van a tener muy buenos resultados de esta investigación, donde la misma fue dirigida por este bandido de alias Fabián, que efectivamente hace más o menos 1 mes y medio, 2 meses fue capturado y quien se habría atribuido el lanzamiento de este artefacto, que afortunadamente pues no detonó en el mismo instante y se pudo pues detonar controladamente por la policía y es una fortuna porque pues ya llevamos una investigación, tenemos muy buenos elementos materiales probatorios para llegar a una judicialización de estas personas. Para nadie es un secreto mayor que en estos delincuentes capturados o estos grupos de disidencias son muy jóvenes, estos delincuentes, estos cabecillas, ¿no? Que ejercen la extorsión. Sí, sí, los capturados no han pasado de los 30 años, uno tenía 26, incluso otro de ellos 22, y pues sí, realmente ellos lo que usted dice es verdad, son muchachos muy jóvenes que pues ingresan tempranamente a esta actividad delictiva. ¿Cuáles son las denuncias que reciben ustedes frecuentemente, Mayor? Las denuncias por el falso servicio, esas son de pronto, digamos, como
la mayoría de comunicaciones, de denuncias que da la ciudadanía es por este tema del falso servicio. Recordémosle a la comunidad, recordémosle a los ibaguereños, a los tolimenses, a los colombianos, a las personas que nos observan a esta hora, cuáles han sido estos cabecillas que han sido neutralizados por parte de las autoridades. Bueno, el mes de noviembre tuvimos la neutralización de alias Cancharino, que Cancharino. ustedes lo conocen, que ustedes estuvieron pues muy pendientes de este caso, quien venía del Meta, tenía azotado el departamento de Huila, Meta, y ya pues llegó aquí al departamento del Tolima, donde afortunadamente pues ahí en medio de inteligencia, de fuentes humanas, pudimos neutralizar a este cabecilla. Mayor, ¿cuáles son las recomendaciones para las personas que están siendo víctimas de la extorsión? Nosotros tenemos una línea gratuita donde contamos con un investigador las 24 horas del día dedicado a estos casos de extorsión. ¿Sí? Nosotros no conocemos de pronto casos diferentes, por eso la efectividad y se les invita a denunciar a la línea 165. Es una línea gratuita, nunca está ocupada, siempre tenemos un investigador las 24 horas del día. Por eso se les invita cuando reciban una llamada de estas, no dejen, no traten de cortarla inmediatamente, o sea, no le den espacio al delincuente de tener esta comunicación a largas, porque es cuando ellos efectivamente aprovechan y convencen a esta víctima. Cuando ustedes sientan que recibieron una llamada extorsiva, cuelguen inmediatamente, no continúen la conversación, sino cuelguen y inmediatamente llámenos a la línea 165, que pues como le digo acá, estamos dispuestos a asesorarlo, ¿sí? Porque pueden ser, digamos, eh, informaciones importantes que podemos usar nosotros en las investigaciones que ya llevamos para darles un impulso judicial. En la mayoría de los casos que investigan ustedes, ¿se ha podido detectar que los mismos extorsionistas son familiares de las víctimas? Son casos muy aislados. La mayoría de veces, en un 99%, estas llamadas son carcelarias, porque pues afortunadamente en Ibagué tenemos una tasa muy baja en cuanto a la extorsión clásica, que es donde le llegan a usted allá al negocio, lo intimidan, lo amenazan. Afortunadamente en Ibagué tenemos esas muy buenas cifras. La mayoría, casi el 100% de las extorsiones acá en Ibagué son digitales carcelarias. Repitamos las líneas del Gaula. La línea 165, 24 horas, casos de extorsión, secuestro. Ahí, como les venía diciendo, acá tenemos un investigador dedicado a eso. Mayor, muchas gracias por haber estado en el olfato. Claro que sí, Jason, para eso estamos y muchas gracias a usted por la invitación. Pues ahí escuchaban ustedes y veían a esta hora del día al mayor Carlos Castro, quien es el comandante del Gaula de la policía en el Tolima. Gracias por acompañarnos.